Ya, buenas noches a todos. Esta es la primera clase de consultas. Es la clase de consultas de la clase que vimos el sábado. Por lo tanto, según lo que he recibido en los correos, hasta el momento he recibido solamente al correo, solamente las personas que están acá con color celeste son las personas que me han enviado correo para poder invitar a lo que es la cuenta de Plannerly para que puedan hacer su tarea de esta semana. Por lo tanto, acá lo que yo voy haciendo es principalmente genero un proyecto por persona que va a estar a su nombre. Por ejemplo, voy a generar mi nombre. Y en este caso lo que estoy haciendo es invitarlos mediante el correo que ustedes tienen de la UVM. Y en este caso estoy dando los roles de gestor BIM para tener todos los permisos para que ustedes puedan trabajar. Por lo tanto, necesito que las personas que todavía no me han enviado el correo, no sé si ya hicieron la cuenta o han tenido algún problema para poder generar la cuenta. Así que lo escucho para poder ver qué está pasando con esto o me digan si es que todavía no han creado la cuenta. Las personas que están acá. Las personas que no están, parece que no están conectadas. Gustavo, Francisco, Mayfer y Pablo. Bueno, Pablo está dentro de la reunión. Pablo, ¿por qué todavía no has creado la cuenta o has tenido algún problema para poder generar la cuenta de Plannerly para que puedas trabajar? Hola, buenas. Sí, mira, yendo por partes, no me voy a crear la cuenta en Teams. Lo único que me hace falta es que me llegue un código de activación al correo de la universidad y aparece que lo ha enviado y no ha sido así. Así que una vez con eso activado, el paso siguiente era verlo del Plannerly. Así que estoy entrampado en eso. Ya, vamos a ver tu caso y para solucionar el problema. Vale, Ya, gracias. los que han empezado su tarea, más que nada en la clase de hoy día es para ver las consultas que tengan con respecto a la clase que vimos y si han tenido algún problema para poder trabajar dentro de su proyecto. Entonces las personas que tengo acá, bueno, son las que están conectadas y me gustaría saber que si han tenido algún problema para poder generar la información o si han tenido alguna duda con respecto a que no haya quedado claro en la clase del día sábado. Por lo tanto, me gustaría saber por parte de ustedes eh, que me digan si han tenido algún problema o la información está clara o necesitan que repasemos alguna información que no entiendan dentro de los datos que hay que completar. Andrés, hola, buenas noches. Hola. Mira, yo tengo una duda al momento de llenar el web de oferta en el punto de el modelo BIM y sus formatos. ¿Ya? Cuando quiero asignar un modelo BIM a una tarea o a alguna especialidad, no sé si está bien dentro de los 9 modelos BIM, no sé cuál se asigna, por ejemplo, a solo la tarea de costos y presupuestos. Porque me salen los de coordinación, los de MEP, sitio, pero no hay uno que yo pueda, o no me queda claro cuál puede ser solo como para documentos. Ya, voy a ver el caso. Ya, lo primero que uno tenía que plantear dentro de su proyecto era la revisión de los usos BIM de acuerdo al enunciado del control. El enunciado del control, este es más que nada el que indica el objetivo general
de lo que se está planteando. Por lo tanto, dentro de esta frase, ustedes tienen que identificar cuáles son los usos BIM que más se adaptan de acuerdo al proyecto que ustedes están elaborando. Ya sea un proyecto de infraestructura o un proyecto de tipo de edificación, según los tipos de modelos que se plantearon. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos, por ejemplo, el detección de interferencia, viendo el tema de los usos BIM que más se adaptan. Sería, por ejemplo, el uso BIM tipo coordinación 3D, que es el que nos podría ser un uso BIM que podría resolver este tema. Y el otro es obtener las cantidades y costos para la primera fase de proyecto. Eso sería otro uso BIM que ustedes tendrían que buscar dentro de la planilla de usos BIM que se establece. Por lo tanto, el que hace respecto del uso BIM para la estimación de costos, por ejemplo, podría estar asociado al uso BIM tipo 2, que es la estimación de cantidad y costo, pero eso va a depender netamente del proyecto que ustedes estén realizando. Entonces, como yo les puse, el caso es libre de elección. Ustedes podrían haber definido un proyecto, ya sea tipo, no sé, un proyecto solamente de tipo de estructura o un proyecto que contemple otro tipo de especialidades. Entonces, una vez que ustedes detecten los usos BIM, que más se adaptan al proceso que ustedes están planteando, en base a esto ustedes lo definen y ahí viene la sumatoria de la otra información que se solicita. Entonces, si vamos al formulario, vamos a abrir todo esto que están acá, al objetivo de usos BIM, acá ustedes prácticamente lo que tienen que hacer es justamente escribir el enunciado. Luego de esto, los objetivos específicos serían, en este caso, la detección de interferencia, la estimación de cantidad de costo, y ustedes relacionan el uso BIM para después darle el desarrollo en la siguiente tabla. En base a ese desarrollo de uso BIM, tienen que ir al archivo Excel, que está acá, y en base a esas tablas que están acá, ustedes las van pegando dentro de esta plataforma para poder ir desarrollando qué se solicita en cada uso. Por ejemplo, el uso BIM, el 2, sería la estimación de cantidad y costo, y en base a esto, ustedes tendrían que colocar esta tabla, este tipo de formato, y empezar a definir los recursos, disciplina y todos los recursos asociados que se solicitan para poder desarrollar ese uso BIM en particular. ¿Se entiende? Sí, se va entendiendo. Entonces, prácticamente es ir pegando la información de acuerdo a los recursos que están acá. Por ejemplo, en este Excel, prácticamente están definidas todas las tablas de acuerdo a los distintos tipos de usos que se están planteando, y así van rellenando la información que se solicita en cada caso. Entonces, esa es la primera parte que tienen que rellenar dentro de lo que se está especificando. Por lo tanto, dentro de los usos BIM, prácticamente, bueno, son más de 25 usos BIM, y ustedes tienen que ir viendo, obviamente, el uso BIM que más se adapta al requerimiento que se está planteando dentro del objetivo general. Eso es más que nada lo que tienen que hacer. Y luego, una vez definido esto, obviamente tienen que empezar a especificar los entregables y qué modelos BIM van a utilizar de acuerdo al proyecto que ustedes crearon. Ok, Andrés, ¿Sí? aquí Carlos Flores. Mira, no, sí, a mí lo que más me complica era la parte de atrás, igual, que después de definido el uso, que se va cómo uno define lo que va en los siguientes cuadros, y lo otro, con cuántos usos BIM habría que mandar la tarea, o sea, si se mueve con uno, estaría bien, o hay que hacer más de uno.
En este caso, habría que ver de acuerdo a estos, cuántos usos BIM se podrían plantear para poder resolver el requerimiento por parte del mandante, que es lo que corresponde al enunciado. Porque recuerden que el mandante solicita una información general y ustedes como consultores tienen que ir definiendo los usos BIM que más se adaptan de acuerdo a ese requerimiento como tal. Por lo tanto, una vez que lo desarrollan, lo especifican y en base a eso ustedes empiezan a identificar los NDI, los TDI, de acuerdo a los entregables, y eso va a ir obviamente relacionado a la envergadura de su proyecto. Si ustedes eligieron solamente un proyecto de obra gruesa, solamente va a ir el modelo de estructura asociado a ese requerimiento. Si eligieron un proyecto que comprende más especialidades, por ejemplo, comprende arquitectura, estructura y especialidades, ustedes van a tener que definir de acuerdo a esos entregables, porque como esto está relacionado a la matriz de modelos, lo que está acá, que son los 9 modelos que se solicitan, estos. Entonces, dependiendo de la envergadura de su proyecto, el modelo BIM, el que ustedes tienen que ir eligiendo para poder ir presentando ese avance. Por eso es importante la definición de los entregables, los entregables del desarrollo de proyecto. Y es prácticamente lo que tienen que completar en la tabla que está más abajo, que son esta que está acá. Si su proyecto solamente tiene estructura, por lo tanto ustedes van a definir solamente la estructura como entregable y hasta la etapa que ustedes plantearon. Si eligieron obviamente en los casos que estructura, arquitectura y mecánico, o sea, especialidades, van a tener que ir definiendo los entregables de acuerdo a la estructura que se plantea acá. Entonces, de eso más que nada se trata de esto, y una vez que elijan el tipo de entrega que se establece, ustedes eligen acá obviamente las fechas, el estado de avance de ese modelo y el entregable que ustedes tienen que realizar de acuerdo a ese requerimiento del modelo que ustedes están utilizando. Ok, Entonces, es el tema de elecciones libres, porque perfectamente podría haber planteado un caso más complicado, pero la idea es que ustedes vayan adaptando la información de acuerdo a lo que ustedes conozcan como profesionales. Andrés, ¿Sí? disculpa, otra pregunta. Para al momento de definir los usos BIM, eh, ¿se pueden asociar más de un rol asociado a solo un uso? Claro, el tema del rol BIM, recuerden que los roles BIM no son cargos, sino que son distintos tipos de roles que ustedes van especificando de acuerdo a la importancia del proyecto. Por lo tanto, un uso BIM perfectamente podría estar más de un rol involucrado dentro del proyecto. No es necesariamente que tenga que ser una persona a cargo de esto. Pueden haber más personas planteadas en el desarrollo de esto. Ajá. Por ejemplo, ustedes deben saber que los procesos de coordinación no tan solo se corresponden al tema de detección de interferencia entre distintas especialidades, sino que el proceso de coordinación también se puede basar netamente en una especialidad, ya que antes de generar la entrega ustedes tienen que revisar el proyecto como una especialidad única y en base a eso ustedes van generando los entregables que se van solicitando. Porque va a depender netamente de los requerimientos por parte del mandante, por qué ustedes están siendo contratados para poder generar este plan de ejecución de acuerdo a ese tipo de estándar. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Qué otra consulta tienen con respecto a esto que estamos viendo? Yo tengo otra. Dentro de los EAIM, Sí, los modelos BIM tienen asociados ya
un cierto parámetro hasta dónde puede llegar cada modelo BIM, po. Claro, Donde dice que, no sé, por ejemplo, la coordinación no llega más hasta el diseño de detalle. claro. O, ay, Sí, ustedes tienen que ir definiendo los estados de avance de acuerdo al desarrollo de los NDI y los TDI solicitados. Por ejemplo, si el uso bien es coordinación 3D, la coordinación 3D, recuerden que en la tabla 5.7 indica todos los tipos de información y los NDI, pero también relaciona los usos BIM de acuerdo a esos requerimientos. Por ejemplo, el coordinación 3D tiene que ver justamente con los tipos de información tipo A, B, C, el E, el I, el L y el M. Por lo ujú. tanto, de acuerdo, una vez definidos esos tipos de TDI, ustedes ya lo pueden ir relacionando con los NDI, porque los NDI es la información que va a contener la entidad dentro de su proyecto. Y como los NDI están relacionados justamente con los TDI, ustedes tienen que ir planteando, de acuerdo a esta tabla 9, cuáles son los NDI que ustedes tienen que ir desarrollando de acuerdo a cómo va avanzando su proyecto. Entiendo. Lo de la TDI y las NDI no quedan plasmados dentro del PEP de oferta. En este caso, no. En este caso, ustedes me tienen que entregar ese archivo aparte. Es decir, yo hice un proyecto a este tipo de etapa, por lo tanto, los TDI planteados para estos usos son estos y los NDI asociados a estos son los que usted está identificando acá. Ok. Como los NDI están asociados a las entidades y aquí no estamos trabajando con entidades, por eso es la importancia de cómo ustedes eligen su proyecto. Un proyecto de obra gruesa tiene definición de NDI porque van de acuerdo a las entidades de ese modelo. Ahora, si ustedes trabajan con un proyecto más grande, van a tener que definir las entidades de los otros proyectos porque tienen mayor cantidad de información. Mira, por ejemplo, acá, de acuerdo a los EIM y las entidades que ustedes definieron, van definiendo si ustedes eligieron llegar hasta la fase de diseño de detalle o el diseño básico ante proyecto, cuáles son los NDI idóneos para cada EIM, según la tabla 10. Se dan cuenta que la información va evolucionando el nivel de detalle a medida que el proyecto, la entrega va pasando por las etapas de planificación, diseño, construcción y operación. Prácticamente ya en operación se solicita un mayor nivel de información porque el modelo necesita más parámetros para poder trabajar cada entidad. ¿Se entiende? Sí, por mi parte sí. Y la última consulta que tengo es en relación a sobre lo mismo los modelos BIM. En la tabla, cuando te identifican los 9 modelos BIM, aparece con la columna edificación y estructura, ¿cierto? Infraestructura. Sí, no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Edificación corresponde, por ejemplo, todo proyecto que contemple, por ejemplo, edificaciones tipo verticales, de tipo horizontal a nivel de, por ejemplo, casa, edificio, vivienda, ese tipo de proyectos que son más acotados. En cambio, el de infraestructura comprende, por ejemplo, los puentes, comprende proyectos mineros, comprende eh, proyectos que contemplen otros, no sé, líneas férreas, ese tipo de proyectos. Infraestructuras más que nada es obras civiles, edificaciones, esa es la diferencia. No. O sea, edificaciones como que se centra solo en edificaciones, no tiene otro parámetro anexo. Y infraestructura es como todo lo demás. Claro, todo lo que es obras civiles, Ya. puentes, férreos, mineros, proyectos de gran envergadura que contemplen otros tipos de dificultad, Ya. proyectos viales, etcétera. Se separan los dos porque los modelos, dependiendo de cada caso, hay unos proyectos que van a tener parámetros distintos que lo que podría tener un proyecto de edificación. Por Ujú. eso se separan en dos. Entiendo, gracias. ¿Ya?
¿Qué otra persona tiene alguna consulta? Recuerden que acá, dentro de los modelos solicitados, su formato, vamos a establecer directamente, por ejemplo, trabajar con Revit y formatos típicos como CAD, PDF, Word, Excel, etc. Para que no se compliquen tanto con los distintos tipos de software que pueden haber. Si se dan cuenta, el formato PEP no es un documento que implique un desarrollo de muchas páginas, sino que es un proyecto que prácticamente tiene que ser conciso en cuanto a la información y no sea tan extenso en cuanto a su lectura o su seguimiento. Por eso son pocas tablas que el plan BIM definió como un formato de entrega. Esto es una plantilla estándar del plan BIM. Obviamente pueden haber otras plantillas que contemplen un mayor desarrollo. Por ejemplo, acá dentro de los templates, nosotros estamos utilizando estos que fueron diseñados para Chile, pero perfectamente podríamos ver otros tipos de estándar de otros países y se van a dar cuenta que, por ejemplo, el del estándar Penn State es muy similar al que trabaja Chile, porque prácticamente Chile se basa en las plantillas de la normativa de Estados Unidos para poder trabajar, de la Universidad de Pensilvania. Entonces, obviamente otros países pueden solicitar otro tipo de requerimientos, en este caso en los PEP, pero en este caso estamos trabajando en Chile. ¿Tienen alguna otra consulta? Idealmente, ojalá esta clase sea para que todas las personas obviamente puedan consultar las dudas que tengan pendientes y así puedan ir retroalimentando con otras dudas que tengan sus compañeros. Hola. Hola. Yo tengo una duda con las entidades. Si es que puede explicar la tabla de la entidad de modelos BIM. ¿Con la matriz? ¿Tú dices? Sí, o sea, sí, claro. Ya, la matriz de entidades, que es esta que está acá. Bueno, esto lo iba a explicar la otra clase, pero es un adelanto. Bueno, la matriz de entidades lo que define es el estándar mínimo que deben tener las distintas entidades dentro del módulo BIM. ¿Qué comprende esto? Es la información necesaria que ustedes necesitan para poder validar que las entidades tengan el cumplimiento de los NDI y TDI solicitados. Por ejemplo, vamos a entrar a uno súper sencillo, que es los muros. Dentro de la entidad de los muros, esta ficha de entidad muro tiene una descripción, la cual dice una descripción de acuerdo a lo que se está refiriendo a este tipo de entidad. Y dentro de los tipos predefinidos se definen, por ejemplo, si son muros que van a ser usados para poder trabajar en tipo tabique, que sean muros cortina, etc. O sean elementos que van a utilizar para hormigón armado. Entonces, de acuerdo una vez definido la entidad, que es este elemento, se define qué información, tanto a nivel gráfica como paramétrica, debe contener el modelo de acuerdo a los NDI que se van desarrollando. Recuerden que los NDI están relacionados a los EAM, que son los entregables de acuerdo a las distintas fases del proyecto.
Entonces, por ejemplo, si vamos a este sencillo que está acá, el NDI 1, incluso el nivel de información, acá les explica a ustedes que solamente se van a modelar los muros esquemáticos que no se distinguen tipo material. Por lo tanto, en este caso sería un muro que va a hacer referencia a un tabique, pero ustedes nos van a dar la definición de que esto es un muro que está compuesto por un entramado de, no sé, de perfil galvanizado, más placas de distintos tipos de revestimiento, etc. En este caso aquí no se especifica. Pero, por ejemplo, si pasamos al NI 2, y ahora me está solicitando que los modelos de muro genérico están separados por tipo de material. Se define el espesor aproximado y considera el diseño y ubicaciones flexibles. Entonces, en este caso, ustedes ya, a diferencia del anterior, ya tienen que empezar a alimentar su modelo, y es decir, su modelo se transforma a este nuevo requerimiento. Y así sucesivamente, a medida que nosotros vamos basando de un INDI más avanzado, que el 6 es el que más información tiene. Entonces, obviamente, aparte de las condiciones gráficas del elemento como tal, también tiene parámetros asociados a esos elementos. En un NDI 1, que prácticamente es un muro esquemático, ustedes tienen que definir como básico, o sea, como mínimo, los parámetros de el largo, el ancho, el alto, el volumen, el área, y eso obviamente está relacionado a los TDI. Por eso esto de acá, cuando yo empiezo a alimentar mi entidad dentro del modelo, no es que yo tenga que colocar todos estos parámetros. Incluso hay algunos parámetros que ya están definidos automáticamente, o el programa ya los calcula con un parámetro estándar. Son parámetros que el programa lo desarrolla como tal. No es necesario agregarlo. Pero como les digo, va a depender netamente del TDI. En este caso, si solamente me está solicitando en una etapa de EIM, de un diseño de anteproyecto, y solamente me está exigiendo el TDI B, yo solamente tengo que proveer a esa entidad solamente estos parámetros que me está solicitando, no así los que están acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando nuestra identidad particular, que solamente son los muros, yo cada vez voy agregando más parámetros, de acuerdo, vuelvo a mencionar, de acuerdo al uso BIM que ustedes están estableciendo, que tiene que ver con esto. Entonces, de esta manera nosotros vamos alimentando a los distintos tipos de entidades y así vamos avanzando de acuerdo a los entregables. Por eso existen los entregables de acuerdo a las fases de diseño, que eran los que estaban acá, como el ejemplo que está acá. Entonces, por ejemplo, usted dice, modelo de arquitectura en una etapa de diseño de anteproyecto, según ustedes, de acuerdo a un uso bien básico. ¿Qué tipo de NDI usted tendría que plantear en esta entrega? Ese dice diseño de anteproyecto. Claro. Como un NDI 1, que es básico. Claro, entonces acá ustedes se van a la tabla que está acá, que es el diseño de anteproyecto, los muros, estar acá, solicita un tipo de nivel de información tipo 1. Por lo tanto, acá ya tendrían completado ese requerimiento para ese entregable. Entonces, la idea de esto, los entregables, cada vez ustedes, por eso va en relación con los NDI, cada vez que el modelo va pasando de un estado de planificación, por ejemplo, esto que está acá, nosotros saltamos prácticamente de una fase de planificación, y si saltamos a construcción, por lo tanto en construcción ya no tendríamos solicitud de NDI 1, ya que en esta fase nosotros ya necesitamos que nuestro modelo no tan solo tenga una información esquemática de la entidad que estamos trabajando, sino que ahora necesitamos parámetros de obra para poder operar el modelo en esa fase.
Ahí ya entiendo un poquito mejor. Sí. Entonces, este tema va netamente relacionado al uso BIM. No Claro, quiere decir que nosotros llenemos de estos parámetros el modelo. Va a depender netamente de esto. Claro, es que justo ahí me respondiste la duda porque tenía una duda con una tabla que dice EAIM y entidades de modelo. Entonces, ¿cómo se relacionaban los NDI con las entidades de modelo? Claro, y en esta tabla está. Sí. Esa misma, Entonces, sí. es justamente el apartado 5.7 donde prácticamente entregan todas estas tablas para poder ir relacionando la información. Entonces, como les decía, idealmente estas tablas traten de imprimirlas para que puedan tener en un formato, no sé, una A3, etcétera, para que puedan ir identificando cada vez que ustedes van haciendo algo y así saben en qué momento saltar de un tipo de información a otro. O sea, de un NDI a otro de acuerdo a esto que está acá. Se entiende. Sí. Entonces, Entonces, la raíz siempre va a partir desde el uso BIM. Usted, definiendo el uso BIM, se pueden desarrollar su proyecto y de acuerdo a los tipos de modelos que ustedes van a integrar dentro de la planificación, ustedes van definiendo todos estos entregables de acuerdo a esos modelos. Por eso les pedí identificar NDI y TDI de acuerdo al proyecto que ustedes están planteando. claro, se genera como un correlativo. Claro, es un correlativo en cuanto a la información que ustedes van saltando de una fase a otra. Entiendo. Se dan cuenta acá por ejemplo, en terreno, por ejemplo, esto en topografía, cuando nosotros llegamos a gestión y mantenimiento del activo, prácticamente solicita un nivel de información tipo 3, pero en otros elementos me solicita un EDI mucho más detallado que los otros tipos de entidades. Porque en estos casos, no es que nosotros tenemos que llegar prácticamente a mantenimiento del activo con los NDI, todos los elementos con NDI 6, sino que va a depender netamente de la solicitud de acuerdo a ese entregable. Y por lo tanto, el modelo que ustedes están haciendo debe tener toda esta información plasmada para que después el revisor BIM pueda validar esta información. Claro. Otra duda, al momento de llevar los NDI a la tabla del Planner Lee, ¿cómo se...? Ya, eso no es parte de esta materia, eso lo vamos a ver en otra parte Ah, del proyecto. Esto tiene que ver con esta herramienta que se llama Scope. La herramienta Scope lo que hace es prácticamente cómo ustedes planifican sus entidades cuando saltan de un NDI de tal entregable y lo van haciendo una trazabilidad de esos elementos. Entonces esto es como una carta grande de sus entidades BIM, en qué momento van saltando los distintos tipos de entidades y por lo tanto ustedes tienen que ir revisando dentro de su proyecto justamente eso. Ok. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando ya tengan más o menos una noción general en cuanto a todas las entidades y dentro de su proyecto final van a tener que ir haciendo este juego de cambio del modelo, de acuerdo a los entregables que ustedes tienen que ir haciendo. Por eso estamos utilizando esta herramienta, para que sea de una manera mucho más rápida ese traspaso y así yo obviamente puedo ir haciendo el seguimiento mucho más simple con esta herramienta, más allá de tener un Excel, un Word, para ir haciendo esto mismo. Pero en primera instancia necesito que puedan entender cómo se completan estas tablas y qué relación tienen los distintos tipos de definiciones para poder ir operando los requerimientos que se van solicitando. Y en la tarea, cuando dice identificar los NDI y TDI, obviamente esta información me la van a tener que mandar en un Word por escrito, un PDF, según el modelo que ustedes están estableciendo y el nivel de información, o sea, y lo es EAIM, definir bueno, es algo muy similar a esta tabla que está acá. Incluso la pueden hasta copiar la misma.
y esta que está acá. Entonces ustedes van colocando sus entidades en una tabla de Excel y de acuerdo a los distintos tipos de entregables, ustedes me están diciendo acá, mira, yo llegué hasta este punto, las entidades que estoy utilizando son estas y esta es la definición de los NDI. Ah, bien, claro. Entonces no se tendría que pegar yo pensaba que se tenía que pegar la tabla que está en el Excel, en el Planner Lee. Esa tabla que está en el Excel, no, esta que está acá nada que ver. Lo que tienen que hacer es justamente estas pequeñas tablas que están acá, que ya están hechas, para que no tengan que volver a escribirlas manualmente, de acuerdo al uso bien que están acá, ustedes las copian y las pegan en Plannerly para que puedan ir rellenando esta información, o si quieren la hacen manual para ver cómo opera la plataforma. Pero como esto ya está listo, lo copian y lo pegan justamente en el uso bien que ustedes están planteando, y así no tienen que escribir toda esa información de nuevo. Ok. Bueno, si responde esa duda, Tengo que tirar la mano, ¿verdad? Sí, ahí. sí, Ahí sí. Ya, sí, muchas gracias. ya. ¿Qué otra persona tiene alguna consulta con respecto a esto? Obviamente todo el tema de la parametrización lo vamos a ir viendo más adelante porque como todavía yo sé que algunos ya saben Revit y otros nunca han entrado al software, la idea es que hay que enseñar cómo se deben generar los parámetros y todo lo que respecta a eso para después ustedes puedan ir agregando los distintos tipos de parámetros a las entidades que son los requerimientos de la matriz de información de entidades. Entonces todo esto se hace a nivel de software, no se rellena a través de un documento. Los documentos es para plasmar el seguimiento de lo que ustedes están haciendo, pero los modelos tienen que tener en contenido los parámetros que nosotros estamos trabajando y las definiciones de acuerdo a la información a nivel gráfica y no gráfica. ¿Tienen alguna otra consulta con la plataforma? Andrés, tengo otra consulta. Dentro de los EIM, se tiene que respetar, por ejemplo, el de coordinación que dice diseño conceptual, diseño anteproyecto, diseño básico, diseño de detalle. ¿Se tienen que respetar todos los pasos estrictamente? O, por ejemplo, yo puedo empezar con un diseño básico saltándome el conceptual. Claro, ese es el ejemplo que está acá en esto, es Ujú. netamente un ejemplo, es una forma de cómo explicar cómo funciona esto. Ajá. Pero perfectamente ustedes pueden partir ya de un diseño básico y ir jugando con estas entregas de acuerdo a cómo se va desarrollando el proyecto. Porque perfectamente el proyecto ustedes lo pueden agarrar desde una fase ya un poco más avanzada y ir definiendo los entregables de acuerdo a eso. Pero no necesariamente partir de un anteproyecto y llegar prácticamente al nivel más elevado de información. Va. Así es. Todo lo que plasma aquí, lo que se plasma en el plan BIM, van a dar cuenta que dentro de la documentación que tiene el estándar, muchas cosas son ejemplos de cómo se elaboran ciertas cosas, pero los criterios de cómo ustedes arman el proyecto va a depender netamente de ustedes. Mira, por ejemplo, acá en modelos MEP hablan de un diseño de anteproyecto en una etapa prácticamente 3, pero perfectamente
podrían haber partido con una etapa ya de anteproyecto, en una etapa ya inicial, como diseño básico, para ir viendo otros tipos de criterios de diseño que se necesitan desde el modelo. No necesariamente que usted tenga que tener todo detallado en una cierta entrega para que instalaciones se meta en una entrega 3. Va a depender netamente de los requerimientos por parte del mandante, porque el mandante a veces quiere ver cosas ya más avances con respecto a especialidades para poder ir definiendo criterios de diseño utilizando un modelo más básico para poder trabajar. Por lo tanto, el objetivo de esta semana es prácticamente ustedes cómo pueden identificar los distintos usos fin y cómo estos usos fin se van desarrollando de acuerdo a los entregables, de acuerdo a los requerimientos tanto NDI y TDI del proyecto. Ese es el objetivo por lo menos de esta semana. Entonces, las personas que obviamente tienen problemas con eso, bueno, ojalá puedan resolver rápidamente el tema. Los proyectos están creados acá. Una vez que ustedes están avanzando, incluso me va notificando que tal persona ha modificado tal cosa, entonces yo entro y voy revisando cómo va la evolución de cada persona dentro del proyecto. Porque como estamos en un entorno colaborativo, yo acá participo ustedes como un equipo de trabajo, por lo tanto, en teoría, las dos personas podemos participar en esto. Y en el proyecto final, cuando tengan que elaborar el PEP como grupo, prácticamente acá ustedes van a poder ir completando las tablas de manera colaborativa y así no están mandando esto de Excel y todo el tema para que no se complique tanto el tema de la gestión de la información de acuerdo a los distintos módulos que tiene esta plataforma. Andrés. ¿Sí? Hola, buenas noches. Consulta, lo que hace es que ando medio desactualizado. A mí me habilitaron el correo ideal del VM. Me acuerdo que me tenía que inscribir en esa página y después que me inscribo te tengo que avisar a ti para que me incluyas, ¿cierto? Claro. Entonces, una vez que lo tienes activo, yo voy acá, genero un nuevo proyecto con tu nombre, te invito y te va a llegar una notificación a tu correo de que ya alguien te invitó a participar en este proyecto y ya lo puedes editar y todo el tema. Ya. Juan Quim Martiro va a mandarte la confirmación. Ya. Obviamente todo el tema de completar el tipo de proyecto, la descripción, etcétera, eso queda obviamente a criterio de ustedes. La idea es que la plataforma la puedan operar bueno, con todas las propiedades que tiene y las herramientas y pueden generar un entregable de acuerdo a los requerimientos del control. Es excluyente el uso de esta plataforma para la entrega, porque la idea es que sepan utilizar estas herramientas para poder ir haciendo gestión de sus proyectos. Esta es la plataforma que vamos a utilizar en el diplomado para esto. Y la entrega del resumen que nos genera esta plataforma después que hacemos todas las modificaciones. El PDF que nos mandaba al final, ¿cierto? Claro, me entregan eso y eso es lo que tienen que subir a la plataforma. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta que tengan? Existe, porque el Plannerly es es solamente como para programación y orden de lo entregable, como para hacer un seguimiento durante el proyecto. Pero existe alguna otra plataforma compatible, en este caso que sea gratuito que usted conozca, para ir subiendo archivos,
que no sea las comunes como Dropbox o Google Drive? Mira, antiguamente esta plataforma tenía otro nombre, pero después se quedó como este nombre general. De otras plataformas existen, pero el tema es los costos asociados. Como toda plataforma tiene un costo asociado, por lo tanto la manera de poder generar de forma gratuita, bueno, cualquier persona te va a decir hacer un Word. Pero en este caso, por ejemplo, antes de que yo utilizara esta plataforma, yo la tenía automatizada con Google Drive. En Google Drive te podía permitir hacer gestión más rápido y colaborativamente para ir haciéndolo entregable. El tema está es que estas plataformas de seguimiento no lo tienen esos programas asociados. Claro. Claro, no es como, por ejemplo, cuando uno ya tiene la licencia del BIM 360, donde uno ya sube archivo y le va dando estados de avance de acuerdo a las modificaciones que se le va haciendo en la nube. Claro, eso es distinto, pero el 2060 igual es pagado. Entonces, Sí, al fin y al cabo, el tema BIM viene como a encarecer en ciertas cosas, pero a la vez viene a optimizar otros procesos que ahorran temas de dinero. así es. De momento esta es la plataforma que va a utilizar. Ustedes tienen acceso como aquí la universidad está inscrita como educacional en esto. Van a tener acceso a todas las herramientas uso a nivel empresarial para poder utilizar esto. En cambio, la gratuita están limitados a ciertas cosas. Obviamente existen plataformas asociadas a esto, pero como les vuelvo a decir, todas, todas cobran, todas tienen sus membresías para poder trabajar. Hay una que es súper buena que también se trabaja directamente desde Revit y permite el control desde Revit, pero el tema es de pago. Ese sí es un poco más barato que este, pero la gestión se hace desde el mismo software. Se van controlando los distintos tipos de entidades con el mismo software y se sincronizan a una nube parecida a esta. Eso obviamente lo podemos ver en otra instancia, porque como corresponde, está asociado a un add-in de Revit directamente, que es como un programa que se instala en el mismo software, y se trabaja dentro del programa y obviamente también se puede operar por plataforma web, pero la gracia de eso es que el programa se conecta con la plataforma. Ujú. Eso lo podemos ver obviamente más adelante, cuando veamos el tema de los add-in y todo ese tema. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta para poder ir viendo la ayuda a su tarea? No, por mi parte. Bueno, entonces, dado esto, entonces doy por cerrado la clase de consulta si no tienen más dudas. Y bueno, está el correo electrónico y tengo que generar el grupo WhatsApp para que puedan informar de manera global otros tipos de notificaciones. Ok. ¿Tenemos que enviar el número de teléfono o no? Tengo entendido que en la plataforma de asistencia que tengo yo, tengo sus números de teléfono y por lo tanto les va a llegar una invitación a estos números que tengo yo acá. Ya, No sé si los necesitan rectificar o tienen otro número, obviamente tienen que enviarlo para que los pueda agregar a WhatsApp. ok. Gracias.
Les recuerdo que esta clase del sábado necesitamos que ya tengan instalado Revit para empezar a trabajar. Así que ojalá puedan tener el programa instalado en la clase y así pueden ir haciendo seguimientos con respecto a lo que voy pasando yo. Ok. Bueno, entonces, si no hay más consultas, dejamos esta clase hasta acá y nos vemos el sábado. Ya pues, Muchas se gracias. agradece. Muchas Muchas gracias. gracias. Cuídense, que estén bien.